Minigala. Europa se sacó la lotería porque era un pésimo momento para Europa. En el este estaban rodeados por los califatos. Los califatos que habían llegado hasta Viena y estaban a punto de romper la barrera del cristianismo. Por el otro lado, económicamente estaban dominados por China. China que tenía un control absoluto de la ruta de la seda. Entonces, ¿Cuántos años tenía desde la expulsión de los moros? Ese mismo año. ¿Ese mismo año? el mismo año. Uh-huh. El mismo año que se expulsaron a los moros de la... Pero Europa, vamos, era como un cachito así a las orillas del mundo. La verdadera acción humana, la economía, la cultura estaba pasando entre las zonas musulmanas y China. China, que siempre fue su propia civilización. Uh-huh. China, fíjate, 10 años antes del descubrimiento de América, tenía una gran flota. Tenía estos proyectos navales impresionantes que tenían verdaderas fortalezas navales, donde iban miles de personas en un solo barco y exploraban y encontraron todas estas partes de Asia que ahorita son Filipinas y demás. Pero de pronto decidieron, 10 años antes de la conquista, vamos a dejar de invertir recursos en la exploración marítima y vamos a dedicarlos al crecimiento de la economía interna. Como cuando usted invierte en Ethereum. Ajá. O sea, los chinos decidieron invertir en Ethereum, güey. Y mientras tanto el mundo musulmán, que también tenía sus grandes flotas, decidió, pues vamos a invertir esta flota en evitar que los europeos comercien con los chinos. Entonces, en este evitar que los europeos comercien con los chinos, y con India, y con todas las zonas de donde venían todas estas especies, Cristóbal Colón, que pensaba que la tierra era mucho más pequeña, dijo, ¿qué tal si nos vamos por el otro lado? Al fin que ya sabemos, no era una invención suya, ya sabían que la tierra era redonda. Vámonos todo hacia el oeste y a ver si llegamos hasta China, a ver si llegamos hasta la India. Por eso cuando llegaron a América, cuando llegaron a América se ganaron la lotería. No, si no se hubieran encontrado con América, yo creo que ahorita habría mezquitas en Roma. ¿Se da cuenta que un hombre de 1492 ya sabía que la Tierra era redonda y aquí hay idiotas que se mueren pensando que todavía que no lo es? Sí, no mames. Qué tristeza. Pero sí, es ¡En cierto. 1492! Apostaron lo único que les quedaba y ganaron, güey. Y pinches ganaron. Pero, o sea, el otro era una apuesta de ir a romperte la madre con los chinos y a ver si encontrabas Zipango. Y ve, güey. Pero mira lo que pasó. Los españoles encontraron en Potosí un cerro hecho de plata. En Bolivia. En Bolivia. Entonces... No es San Luis Potosí. No. Por cierto, hay mucha plata también. No, pero se llamaba la mina de Potosí. La mina de Potosí en Bolivia. Puede ser. Entonces sacaron toda esta plata, la convirtieron en monedas y usaron esta moneda para pagarle a los mercenarios. Pero si usted sabe algo de economía, pues seguramente sabrá que cuando imprimes dinero, el dinero vale menos. Y si imprimes mucho dinero, el dinero vale mucho menos. Saludos, Venezuela. Entonces llevaron toda esta plata hasta España, le pagaron a todos estos mercenarios, el dinero empezó a circular y como el dinero empezó a convertirse más como la economía comenzó a convertirse en una economía monetaria alrededor del mundo, los chinos que eran una economía económica global, decidieron, vamos a cambiar nuestro sistema de impuestos. Antes el sistema de impuestos chino era, tú trabajas un año para nosotros haciendo comida, esta comida se guarda en los almacenes reales y luego en tiempos de carestía esta comida se distribuye, pero tu impuesto es trabajo, no dinero. Luego decidieron, vamos a cambiar este impuesto a plata, porque es mucho más fácil, va a ser los procesos más efectivos. Entonces mucha gente dejó de sembrar arroz, que no era tan caro, y empezaron a hacer seda. Luego la moneda se devaluó, y la moneda china ya no podía comprar tanto arroz, no les alcanzó para el arroz, y decidieron que no se podían comer la seda, y hubo una hambruna que mató a millones, y terminó con toda una dinastía que había durado por lo menos 1000 años. Toda esta plata americana terminó derrocando una dinastía en China. Se ganaron la lotería estos pendejos. Sí, porque no solamente tuvieron el control de todos estos recursos de todo un continente subyugado por la enfermedad y por las armas, además estaban destruyendo con su propia economía todos los otros mundos posibles. Y eso es lo que genera que, obviamente, cuando la corona española se fortalece, empiezan a atacar a la corona española. O sea, pues es la lógica del poder, ¿no? Todo poder genera contrapoder. Y en el caso de la corona española, lograron aún así con todas sus riquezas y con todo su poder mantener el control cerca de 250 años, ¿no? O sea, estos 250 años hay que dejar claro que es demasiado tiempo en el cual ya no es propiamente la conquista y es cuando se establece ya la Nueva España,
Y es cuando se establecen las dos grandes colonias, una centralizada en México y la otra hacia Perú y Bolivia. Pero todas siguen respondiendo a la corona española. Es en este momento en el que la corona se fortalece y se empieza a dar realmente el sincretismo entre las culturas europeas y las culturas nativas, y es en ese momento en el que surge Latinoamérica. O sea, Siento, pero inseguro. en ese proyecto, en ese proceso de 250 años de dominación de la corona, es donde surge Latinoamérica, que termina concretándose cuando Napoleón una vez más se vuelve loco y decide que es buen momento para conquistar toda Europa y empieza a madrear la corona española. Ah, y eructamos al mismo tiempo. Ay, qué bonito. Sí, O sea, pero yo digo que esos 250 Estoy de años son, o sea, lo que pasa en esos 250 años, que sí está documentado, es clave, ¿no? O sea, ¿qué Sí. pasa en esos 250 años? Sobre todo en México. Se empiezan a fundar las primeras ciudades, primeras grandes ciudades, en las cuales ya empieza a dar el mestizaje como algo normal. Busque el video de los Bully Magnets, es muy bueno. Hacen una parodia de la canción de los Animaniacs, pero con todas las castas, güey. Entonces dicen, a continuación, la canción de las castas, ¿no? Que dice Saltapa, que dice negro con indígena, y que van, van cantando cada una de ellas, porque recuerda 50 que y tantas, no sé cuántas son. todas las pinches castas que había aquí, ¿no? España. O sea, en México. Eso creo que vale la pena rescatarse, como varios movimientos campesinos y movimientos de gentes oprimidas en Europa convencieron a la Iglesia Católica de que prohibiera la esclavitud, y entonces la Iglesia Católica decidió, bueno, pues si todos somos hijos de Dios, tiene sentido que se prohíba la esclavitud, por lo menos entre cristianos. Entonces llegaron a Ese es América. algo muy cabrón. Ajá. Está muy loco eso. Llegaron a América y no podían entender cómo es que necesitamos esclavos, pero al mismo tiempo somos cristianos, pero el cristianismo nos prohíbe tener esclavos, entonces vamos a inventarnos que son de otra raza. La raza hasta entonces no existía. La raza como la conocemos hoy en día de que tú eres... No, toda la gente sabía, bueno, sí hay unos más morenos y demás, pero al final son gente. Al final son gente y son extranjeros, los matamos. Son de mi tierra, los ayudamos. Son cristianos, los ayudamos. Son musulmanes, Pero ese es el momento en el que se empieza a reconocer la raza como tal, y no nos quitamos ese vicio hasta la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente que nos está escuchando ahora mismo No se lo ha quitado. no se lo ha quitado. Pero y entonces llegas a estos absurdos, estos absurdos mentales de que bueno, si un negro se casa con un español, entonces es un mulato. Pero si un mulato con un indio, entonces es cambujo. Y entonces los españoles se dieron cuenta de que si seguimos con esta pendejada vamos a tener infinitos nombres para infinitas razas. Se podía extender eternamente las castas. Es como si cada ser humano fuera su propia raza, ¿a poco no, raza? Podría ser, en serio, busquen todas las castas en México. Podría hacer una canción completa sobre las castas en México. La cumbia de las castas. Esta es la Entonces cumbia ya de las castas. Llegaba un punto donde un castellano y un castizo se mezclaban y ya subía tantito, ¿no? O sea, sí había como, tenían su lógica, era casi tan complicado como el Magic, pero sí se podía trascender, o sea, lo limitaron y dijeron, bueno, ya que está bueno. Invoco Pero- el mulato. Pero todo el punto de las castas era mantener rígida la estructura de poder, porque si tú eres un europeo que viene a gobernar una tierra de indígenas, entonces tiene sentido para ti inventar una teoría genética en la que los indígenas tienen que ser sometidos y tú tienes que ser el que los someta. No, Hay un además fenómeno ese- con América, perdón, hay un fenómeno con América que es un fenómeno que yo creo que es mundial. Fenómico. Más chingón que Un fenómeno. fantonómico. Un fenómico. Fenómico mundial. Este fenómeno es que siempre que llega una conquista o un evento de dominación, cuando ya sea la segunda o la tercera generación empiezan a surgir, es la segunda o tercera generación que se empieza a cuestionar el orden establecido. Tal vez en su beneficio propio, tal vez Como porque... todo. Es como todo. Sí, o sea, en beneficio propio, Más que pero nada. también porque porque les termina afectando como grupo. Entonces, eso lo ves sobre todo en sociedades modernas en las cuales están dando el giro y que dices, la tercera generación, segunda o tercera generación es la que ya no son nacidos allá. Es como lo que pasa en Estados Unidos. A ver, dímelo. O sea, la generación de quienes son hijos de migrantes, sobre todo latinoamericanos, es una generación que están formando su propia identidad y que de repente reclaman a Estados Unidos para ellos. Un ejemplo de ellos es esta Alexandria Ocasio-Cortez. O sea, en la cual ella ve un Estados Unidos que ya no es el Estados Unidos del American Way, ya no es el Estados Unidos de los WASP, que estuvo dominando desde inicios del siglo XX. Entonces, creo que es algo normal de toda sociedad, ¿no? O sea, las nuevas generaciones que obviamente no sufrieron las vejaciones y que son de segunda o tercera generación son los que generan los cambios. En este caso, son los mestizos los que empiezan a generar los cambios, los que ya asumen esta nueva identidad y dicen,
ni somos de allá, ni nos dejan ser bien de acá. Entonces, como ni nos dejan ser bien de acá, pues entonces vamos a imponernos nosotros, ¿no? ¿No tendrá que ver con que pues es muy difícil generar un cambio con la bota en el cuello? ¿Cómo? Cuando en el momento de dominación, la primera generación, pues ¿qué vas a hacer? Te están matando. No, pues no, claro, por eso, la comodidad. La segunda generación es, pues mataron a mi papá, no mames, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pero el nieto si llega y dice, no mames, o sea, yo ya tengo posiciones, ya tengo tierras, y entonces, que se chinguen los demás, pero nosotros somos de aquí, y es nuestra propia identidad. En 30 Rock hay un chiste excelente donde llega Jack Donaghy. Pero cuéntalo como él. A decirle a Liz, es la manera de la civilización humana. Los padres aran el campo, sus hijos trabajan en las minas, luego sus nietos emprenden para que sus bisnietos puedan estudiar artes plásticas. Sí, tal cual. O sea, algo es como el caso de Primo de Verdad. O sea, Primo de Verdad en México, muchachos, busquen la historia de Primo de Verdad, porque yo siento muy feo, o sea, a ver, se los voy a contar rápido. Primo de Verdad es el verdadero padre de la independencia, no es Miguel Hidalgo. O sea, porque Primo de Verdad, o sea, porque para Miguel Hidalgo es muy fácil montarse ni siquiera en la independencia, ¿no? Querer regresar al rey de España, ¿no? No pensaban en la independencia, pensaba en reponer al rey de España y echar atrás al hermano Napoleón. Es un asunto con muchos matices. Pero Primo de Verdad sí confronta a la corona. O sea, Primo de Verdad, o sea, los ideales de Primo de Verdad no son por la imposición del imperio francés a España. O sea, no, los de Primo de Verdad sí son, no, ni madres, o sea, queremos independencia y autonomía. O sea, el verdadero padre de la independencia en México es Primo de Verdad. Y usted si viene a la Ciudad de México, camine ahí por Pino Suárez y está la pinche única estatua que hay de Primo de Verdad, güey, y hay dos güeyes moneándose allá. En la calle Primo de Verdad y hay unos güeyes platicando de cómo acaban de robar una micro. Sí, güey, dices, pinche Primo de Verdad. Eso es verdad, güey. A Primo de Verdad, güey, le cortaron la lengua, lo torturaron. No, a Belisario también. Le cortaron la lengua. Pero a Primo de Verdad lo torturaron. Tuvo una muerte culera, Primo de Verdad. Pero Primo de Verdad, el grave error de Primo de Verdad, que Ibargüengoitia lo narra muy bien, es en Los Pasos de López. O sea, de cómo Primo de Verdad, el grave error de Primo de Verdad fue haberse anticipado, güey. O sea, si Primo de Verdad se hubiera aguantado 4 o 5 años más, hubiera sido el padre. Hubiera nacido hoy, el cabrón sería presidente. Estaría ahí en los símbolos. Sería presidente, cabrón, pinche peje, quítate. Pero hay una cosa muy loca que tiene que ver con esto que han comentado, y es que el destino de las discrepancias generacionales de América Latina también tiene mucho que ver, o tuvo mucho que ver, con las discrepancias generacionales de la herencia española. Esta extraña oscilación que empezó a haber entre las casas que gobernaban la corona española, también repercutían con las políticas públicas, llamémoslas políticas públicas, con la manera de gobernar América Latina en su tiempo. Yo lo veo, por ejemplo, con el caso de las órdenes que se le dictaban a los jesuitas, por ejemplo, o a los distintos grupos religiosos que estaban aquí. Y de repente, o sea, había un gobierno muy liberal en Europa y les decían, bueno, pues tenemos que procurar las lenguas indígenas y tenemos que cuidar que hagamos una documentación de las lenguas que están hablando los indígenas en México y tenemos que evitar esclavizarlos y vamos a darles más bien como unos trabajos temporales. Y de repente había un cambio generacional. Y era, no, a la verga, no tenemos por qué estar cuidando su pinche idioma culero. Tenemos que ser súper religiosos, tenemos que evangelizarlos a todos. Y tenemos que ser mucho más estrictos con cómo estamos controlándolos. Y después otro cambio generacional y otro revertimiento generacional. Esto fue lo que al final generó la rotación. Generó un apego de ciertos mestizos a la corriente francesa de la corona española. Y después detonó en la independencia. Hay una parte precisamente en Los Pasos de López, donde el personaje que representa a Hidalgo, de Ibargüengoitia, el güey ni se quería meter al pedo, güey. o sea, estaba loco, pero él de entrada, o sea, nunca tuvo claro para qué era la lucha. O sea, él solamente sabía que las cosas habían cambiado y que estaba siendo como llamado por la mano de Dios. Y hay otro personaje, que es la representación de Allende, que Allende... Pues Allende prácticamente estaba enculado, güey. O sea, ese es como el gran pedo. O sea, Allende estaba enculado y estaba encuñado de doña Josefa, güey. Entonces dijo, no, sí, aquí el general Allende nos va a ayudar así a la lucha. Y doña Josefa acá y el Allende fajando ahí atrás. Sí. Sí. Y se termina metiendo en un pedote, güey. En un pedote por andar de cabrón. Bueno, el rollo es que esas corrientes, o sea, esas corrientes que había cuando llega las eras napoleónicas y cuando tumban a la corona española,
Esas corrientes también son las que determinan el futuro de América Latina para el siglo XIX. O sea, el siglo XIX para... el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Para el siglo XVIII, una vez que acaba la independencia, que sí es producto de la mala... del siglo XIX, perdón, que sí es producto de la mala administración española, y también es producto de lo que pasa en Europa. O sea, lo que quiero dejar claro es que no es que haya sido la lucha valiente independentista. No, güey, estás luchando contra unos cabrones que se los están madreando en Europa, que ya no tienen la misma cantidad de recursos, que dejan, no porque quisieran dejar, sino porque no podían mantener. O sea, eso es como, o sea, la diferencia de Haití, ¿no? O sea, que son de los primeros que logran su independencia en América, ¿no? O sea, las independencias en América no se logran porque lo cedan. O porque la lucha sea victoriosa. Triunfan por la propia decadencia de quien los estaba dominando, ¿no? Ajá.